En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del director del trabajo, por medio del cual remite informe de glosas de la Dirección del Trabajo correspondiente al primer trimestre del 2022, dando cumplimiento a la ley de presupuestos. Carta del señor Fabio Bartroneu, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur y América Latina, a través de la cual agradece la invitación para participar el día de hoy e informa que en representación de la OIT asistirá el señor Gerard Reinecke, especialista en políticas de empleo. Nota de la señora Marcia Lara, de la Vicepresidencia de la Mujer y Género de ANEF, mediante la cual solicita ser invitada a la sesión de la comisión cuando se vea el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Minuta de la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, sobre número de beneficiarios del complemento por inflación de la canasta básica de alimentos. Y por último, señor presidente, una carta de la señora Lucía Guzmán, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa de Correos de Chile, mediante el cual solicita se adopten medidas necesarias para promover la dirección de una ley interpretativa que permita a los trabajadores acogidos a la ley de trabajos pesados a la pensión garantizada universal antes de cumplir los 65 años y conforme los años que anticipe de acuerdo a las cotizaciones y aportes especiales de esta ley que se efectúen. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Usted la veo. Y después viene el diputado Cuello. Presidente, por su intermedio, me gustaría solicitar a la Comisión de Trabajo que oficie al Ministerio del Trabajo para saber en qué están los diálogos ciudadanos, tomando en cuenta que comenzaron, y con varias preguntas que espero que los diputados que estamos y las diputadas se puedan adherir a esto y que la mesa lo tenga bien. Es ¿dónde están? ¿Dónde se están haciendo? ¿Cómo se está convocando? ¿Cómo se financian? ¿Quiénes van? ¿Y quiénes toman las actas de esos diálogos ciudadanos? Tomando en cuenta que hace poco tiempo empezó a dar vuelta una imagen, que aquí la pueden ver, una imagen en donde pareciera ser que están tomando fines políticos para organizaciones como No Más AFP con respecto a algo que es tan serio, tan importante para todos los chilenos y que hoy día es un tema urgente a verlo, a definirlo. Entonces me gustaría saber si podemos oficiar al Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a lo que usted señaló, no la argumentación final, sino respecto a lo que usted señaló, me imagino que hay acuerdo, ¿no? Sobre las preguntas que para enviarle al Ministerio. ¿Sí? Muy bien. Tiene la palabra el diputado Cuello. El diputado Cuello, después tú. Vamos. Bueno, gracias, presidente. Bueno, quisiera referirme brevemente, presidente, al conflicto que se ha generado en Hualpén, en la Empresa Nacional del Petróleo, y dos aspectos. Primero, quiero expresar mi preocupación por el uso excesivo de la fuerza que se produjo cuando estaban los trabajadores en la empresa. Y en segundo lugar, creo importante que la empresa tenga voluntad de diálogo. Al respecto, entiendo que se está formando una mesa de trabajo donde está interviniendo la Dirección del Trabajo, pero me parece importante que esta comisión se pronuncie y por eso quisiera proponer a los miembros de esta comisión que podamos acordar como comisión que se inste al diálogo, que se inste a que se respalde la formación de esta mesa de trabajo, de negociación entre la empresa y los trabajadores, los sindicatos, la federación, porque acá también está en cuestión un modelo de subcontratación. Ese modelo de subcontratación tiene que ver muchas veces con una precariedad para los trabajadores y trabajadoras, en el sentido que se desempeñan el mismo trabajo y sin embargo reciben una paga distinta o tienen menos derechos. Por lo tanto, tengo un texto acá que quisiera proponer a la comisión que podamos acordar para respaldar un respaldo político a esta mesa de negociación, presidente. Bueno, en resumen, lo que planteo es que la modalidad de subcontratación a menudo en el país ha sido objeto de permanente cuestionamiento, debido a que ha derivado en precariedad, inequidad, sobreexplotación y conflictividad entre trabajadores y empresas. En segundo lugar, que bajo esta modalidad se contraviene de forma incesante el principio de igual trabajo, iguales derechos, igual salario.
Y si bien esto beneficia muchas veces a la empresa, también puede ser un factor que permite reducir costos. Al mismo tiempo, muchas veces juega en contra de los trabajadores y trabajadoras, resultando un sistema odioso, discriminatorio, en que hay trabajadores de primera y segunda categoría. En tercer lugar, que hace más de una semana los trabajadores de subcontratados de ENAP en la región del Biobío, en Hualpén, realizan una movilización que exige mejores condiciones laborales y también disminución de la desigualdad salarial respecto de trabajadores de planta. En cuarto lugar, que ENAP es una empresa pública y como tal debe responder a las expectativas y voluntades de cambio en Chile que se está construyendo, y al mismo tiempo que la consigna de igual trabajo, igual salario se ha levantado con mucha fuerza respecto de las diferencias arbitrarias en la materia. Y por tanto, propongo que los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social respaldemos la formación de una mesa de negociación entre la Empresa Nacional del Petróleo, las empresas contratistas y la Federación de Trabajadores Subcontratistas de ENAP, con la finalidad de terminar el conflicto, generar una instancia de diálogo permanente y una mejora de los derechos de trabajadores y trabajadoras en equidad a las condiciones laborales de los trabajadores de la planta de la empresa. Eso es, presidente. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con la mayoría de la carta, pero hay muchos supuestos al principio, porque hay como una serie de que pasa esto, que en el fondo o sea, no sé si se adorna muchísimo, pero la petición final, claramente yo apoyo la mesa de trabajo, todo eso, pero hay una serie como de supuestos que nos van a atribuir como si fueran aseveraciones que en muchos casos se dan, pero no en la totalidad. El tema de subcontratación efectivamente tiene su falencia, pero también tiene muchas cosas también que son positivas. No sé, podríamos darle una vuelta más, pero claramente yo estoy con la parte final de la carta que sí, que apoyamos, y lo lógico que tiene que ser con diálogo. Pero creo que la parte primera me gustaría leerla con mayor detención, presidente, por favor. Le damos vuelta mientras tanto a la... Gracias, presidente. Para pedir dos oficios. En la Araucanía existe una empresa que se llama Santa Fe, que prestaba servicio al Ministerio de Obras Públicas y que hay abandono de las obras, no sé si estará en quiebra o no, al menos 5 obras en esa empresa. Me han contactado trabajadores que están preocupados por su sueldo, por sus imposiciones, por lo tanto quería oficiar al señor Seremi de Obras Públicas de la Araucanía para que nos informe el estado en que están las obras que tenía esta empresa contratada y la situación en que se encuentran los trabajadores, si están sus sueldos al día o no, y en la eventualidad que no ocurriera así, si van a hacer uso de las retenciones legales o las garantías para poderle pagar el sueldo a los trabajadores respectivos y sus disposiciones. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, también al mismo ministerio se han producido algunos despidos bastante masivos en los últimos días, para que me pueda informar el Seremi de Obras Públicas de la Araucanía la cantidad de gente que ha sido desvinculada de dicha repartición, también de las direcciones que dependen del Ministerio de Obras Públicas de la región, quiénes son, los motivos con los cuales han sido despedidos y las funciones que cumplían al respecto. Eso, presidente. Pide dos oficios, entonces cursamos los dos oficios que nos señala el diputado Leal. Diputado Giordano. Señor presidente, las organizaciones de asistentes de la educación de distintos lugares de Chile nos han contactado y presentado un problema bastante grave que paso a explicar a la comisión. El año 2016 se estableció una bonificación por retiro voluntario para estas trabajadoras y trabajadores de la educación, que desde entonces ha ido asignándose parcialmente. No obstante, los procedimientos administrativos implementados por el gobierno anterior provocaron un retraso en la entrega de esta bonificación, ocasionando que trabajadoras y trabajadores aún no reciban su bono, existiendo en la actualidad personas que llevan más de 4 años esperando y por ende siguen trabajando a la espera de que esta asignación se regularice, porque la legislación además exige vigencia laboral para su entrega. Bueno, este es un problema muy grave en sí mismo, pero hay algo que lo vuelve incluso más urgente. Dada la edad de estos trabajadores y trabajadoras, muchas y muchos asistentes de la educación están esperando este bono en condiciones graves de salud. Paso a enumerar algunas de las enfermedades que tienen, ¿no? Cáncer, Alzheimer, artrosis, dislipemia, diabetes, hipertensión, cistitis intersticial, hipertiroidismo y vértigo. Y lamentablemente, más de una treintena ha fallecido en la espera de este bono, pese a que debieron haberlo recibido. Por esta razón, estas organizaciones nos han manifestado que se sienten maltratadas por parte del Estado,
ninguneadas, ignoradas, y creo yo que razón tiene el señor presidente, porque cuando uno lee las veces que han sufrido este tipo de discriminaciones en relación al resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, en realidad existe una situación de precariedad bastante evidente. A efecto de resolver este problema, quisiéramos oficiar al Ministerio de Educación para que nos conteste qué es lo que está entrampando la respuesta de las demandas de estos trabajadores y trabajadoras, dado que nos resulta de toda lógica y urgencia. Entonces, estas son, uno, que se pague lo que se adeuda, las demandas de las y los trabajadores a la brevedad y priorizando a quienes tengan alguna de las enfermedades mencionadas. Dos, que estas últimas personas puedan esperar el beneficio en sus casas sin dejar de percibir sus remuneraciones, las que en muchos casos son más bajas que el salario mínimo. Y tres, que el Ejecutivo patrocine la moción que modifica la Ley 20.964 para así agilizar los plazos en las resoluciones y las transferencias de los recursos a los sostenedores en el futuro. Eso, señor presidente. Muchas gracias al diputado Giordano. ¿Estamos con opinión ya respecto al texto? Para ver si los... Sí, yo lo leí. ¿Sí? Yo lo leí. Yo estoy de acuerdo con que se cree la mesa, que haya diálogo, pero hay algunas afirmaciones que están como genéricas al inicio. Pero sí que podemos apoyar que se cree la mesa con el diálogo como lo... Ahora, estas cosas tienen más fuerza cuando son unánimes, entonces lápiz, exactamente, entonces, no, sí, también puede ser por votación, pero pierde fuerza. Entonces, ¿por qué no ponen lápiz y papel y para seguir? Supongo que esto estará permitido en el reglamento. Tomar la orden del día, después hacer un paréntesis en la orden del día para volver sobre eso. Sí, presidente, lo que la Secretaría tiene duda es si este es un oficio, alguna repartición o es una declaración de la Comisión que se va a dar a conocer a través de los medios de comunicación. Ese es el... Más bien una declaración. Sí, lo que nos propuso una declaración. Bueno, un oficio a enviar al ministro de Trabajo y al ENAP, que puede ser transformada en declaración, cumple el mismo efecto, así que no... Pero sí los considerando, eso para cumplir la formalidad... En un oficio no irían los considerando, iría solamente la... Considerando el que me complica la parte final. Sería la petición solamente esto. O un oficio con el adjunto. Presidente. El diputado Guayo fue el que planteó esto, vamos a ver, diputado. Presidente, sí, la propuesta es que se tome un acuerdo por parte de la Comisión. Sí, ahora sí, ya. La propuesta es que se tome un acuerdo, se adopte un acuerdo por parte de la Comisión, que opere como una suerte de declaración, que muchas veces se hace en las comisiones, digamos, no es tan extraño, pero claro, por supuesto, si hay alguna diferencia, yo propongo que se formulen esas diferencias en el texto, pero es importante también que se plantee algún tipo de opinión, digamos, sobre el origen del conflicto, porque si la subcontratación es el conflicto, creo que también es pertinente que esté considerado dentro de los fundamentos. Entonces, por supuesto que si hay alguna observación o algún aporte o modificación a los argumentos, creo que hay que debatirlo, sin duda. Presidente, sobre ese punto yo creo que estamos todos de acuerdo, todos hemos visto el problema en general que está teniendo la ENAP con sus contratistas. Entonces, en base a eso, lo que yo a lo mejor sugiero es que se pueda oficiar a ENAP para que nos explique cuál es el motivo y la génesis del conflicto. A no ser que se pueda también, presidente, por su intermedio, es invitar a la ENAP que venga para acá y nos explique cuál es el problema, y sobre ese problema y sobre esa discusión podemos nosotros hacer una declaración, pero hacer una declaración cuando yo, por lo menos hablo desde mí, no tengo claro el fondo del problema. Creo que lo prudente sería invitar a la ENAP, por su intermedio, señor presidente, invitar a la ENAP que venga, nos informe cuál es el problema de fondo para poder, como Comisión de Trabajo, saber y ver en qué podemos colaborar o hacer una declaración pública. Eso, señor presidente, muchas gracias. Diputado Giordano. Simplemente, presidente, gracias. Es señalar que si vamos a invitar al ENAP, tenemos que invitar también a FENATRASUB en ese caso para escuchar también la versión de los trabajadores y trabajadoras en conflicto, ¿no? Sería lo más lógico. Directamente con comisión. Hay una propuesta de secretaría por una cosa formal, sacar el punto 2, sacando el punto 2 y los otros 3 son más bien referenciales y con eso aprobarlo. No sé si les parece. Me parece. ¿Se puede leer o no? Sí, si quiero lo leo. ¿Cómo quedaría? Presidente. Aquí votamos esto y nos vamos a votar el otro. Le doy lectura, ¿cómo quedaría para...? Doy lectura. Diría lo siguiente, considerando
que la modalidad de subcontratación a menudo en el país ha sido objeto de permanente cuestionamiento debido a que ha derivado en precariedad, inequidad, sobreexplotación y conflictividad entre trabajadores y empresas. Que bajo esta modalidad, que hace más de una semana los trabajadores subcontratados de ENAP en la región del Biobío, específicamente en Hualpén, realizan una movilización en exigencia de mejores condiciones laborales y disminuir la desigualdad salarial respecto a los trabajadores de planta. Que ENAP es una empresa pública y como tal debiera responder a las expectativas y voluntades de cambio del Chile que se está construyendo, en el que la consigna igual trabajo, igual salario se ha levantado con fuerza respecto a las diferenciaciones arbitrarias en la materia. Por tanto, los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social respaldamos la formación de la mesa de negociación entre la Empresa Nacional de Petróleo ENAP, empresas contratistas y la Federación de Trabajadores Subcontratistas ENAP, con la finalidad de dar término al conflicto, generar una instancia de diálogo permanente y una mejora en los derechos de trabajadoras y trabajadores en igualdad, en equidad a las condiciones laborales de los trabajadores de planta de la empresa. ¿Estamos ok? Sí. Muy bien. Solamente, presidente, que igual me gustaría la posibilidad de poder invitarlos. Si podemos acoger un acuerdo transversal, no hay problema. Un receso y le informamos a los invitados que por disposición de la Cámara hay en este momento hay una sesión en paralelo, tenemos que ir a votar y volvemos, les pedimos las disculpas, pero es por disposición de la Cámara. Esta es una declaración, entonces yo se lo entrego a comunicaciones de la Cámara. De empleo de la OIT, pero déjeme antes de darle la palabra a él, decirle que en este proyecto de ley solo vamos a escucharlo, no vamos a alcanzar a votar en general porque exige que por tiempo que dar la palabra y tener la discusión, y sí quiero que en el punto 2 en el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción de los señores diputados Come Mellado y Alexis Sepúlveda, la ex señora diputada Marcela Hernández, los ex señores diputados Iván Flores, Tucapel Jiménez, René Zafirio, Víctor Torres, Fernando Mesa, José Pérez y Gabriel Silver, que interpreta el Código de Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín 14685-13, que en este sí podamos votar las indicaciones que se han presentado y se han estado trabajando durante el día. Así que respecto al primer proyecto, le agradecemos nuevamente la presencia del señor Gerard Reineck, que habíamos invitado al señor Fabio Bertranó, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur y América Latina, y asiste en su representación el señor Gerard Reineck, que ya lo había señalado anteriormente, especialista en políticas de empleo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nuevamente le pedimos disculpas por el retraso que tuvimos por esta sesión especial y lo invitamos a poder dirigirnos la palabra, darnos su impresión sobre las políticas de primer empleo en general y sobre este proyecto de ley en particular. Muchas gracias, don Gerard. Adelante. Gracias por la invitación. Entonces voy en mi breve presentación tratar de contestar dos preguntas. Primero, si hay justificación, motivos por la iniciativa legal se está proponiendo, y segundo, si ese instrumento, en nuestra opinión, puede ser la solución adecuada a los problemas que existan. Sobre el primer punto, yo creo que voy a ser bastante rápido porque la respuesta es en realidad bastante fácil. Primero, hay en Chile como en otros países una brecha importante de inserción laboral juvenil en comparación con los adultos. Es un tema que suscita la atención de las políticas públicas, incluso en la base de datos de nuestra se ve que hay 122 países en el mundo que tienen alguna estrategia nacional de empleo juvenil, número superior aún de las políticas nacionales de empleo, que son 70 en el mundo. O sea, realmente es algo que interesa, y relacionado con esto y el proyecto que se está proponiendo, la falta de experiencia de los jóvenes es sin duda uno de los motivos que dificulta la inserción laboral de los jóvenes. Y el tercer elemento de esa primera parte, muy breve, es que el impacto de la pandemia no tan solo ha agudizado la brecha entre la situación de empleo de los jóvenes y de los adultos, sino que también la recuperación de los jóvenes
ha sido más lenta, o por lo menos no ha sido la brecha, no se ha vuelto a hacer. O sea, la brecha entre jóvenes adultos en este momento en Chile, como en la mayoría de los países, es más grande que antes de la pandemia. Llegando entonces al segundo punto, que son las políticas públicas, vimos entonces que se justifican políticas públicas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes al mercado laboral, y en base a la experiencia internacional podemos decir que estas políticas en general no son la bala mágica, suelen tener un efecto bajo o nulo en la creación neta de empleos. Es decir, que en general lo que se logra con esas políticas es que sean jóvenes beneficiados que son contratados en vez de otros postulantes, más que además de otros postulantes. Pero aún así puede haber justificación plenamente para estas políticas, porque puede contribuir a disminuir la incidencia de situaciones de desocupación de larga duración en colectivos vulnerables, y mejorar, digamos, la trayectoria laboral también de esas personas. Mirando el caso de Chile, bueno, lo que es más común tanto en Chile como en otros países son diversos subsidios que pueden ser temporales o permanentes a la contratación, también rebaja de cotizaciones, cosa que se da en Chile y que se ha aplicado con relativo éxito, igual que en varios otros países. Y hay que decir que Chile es un país que tiene una batería bastante completa, digamos, similar a países de la OECD en cuanto a los instrumentos para fomentar la inserción laboral, tanto juvenil como de otros colectivos vulnerables. Llegando ahora a la propuesta específica que es una cuota para personas sin experiencia laboral previa. Eso es una figura un tanto excepcional, en el sentido de que en otros países existen sí cuotas, pero raras veces son tan generales. He visto varios que son más específicamente del sector público en países en Asia, en África. En América Latina hay varios que tienen alguna cuota, pero más vinculado directamente a una figura de aprendiz o de aprendizaje. Y es raro tener, digamos, una figura tan global. Sin embargo, bueno, se tiene a primera vista algún atractivo, también no conllevaría en sí un costo fiscal adicional, a diferencia de los subsidios. Sin embargo, pensamos que en la práctica se chocaría con varios desafíos o problemas, que son como los cuatro más importantes. Uno, que el porcentaje uniforme de 10% de personas no tan solo parece bastante elevado, sino que también puede ser difícil aplicarlo uniformemente a todas las ramas de actividad, porque hay obviamente diferencias demográficas entre distintas ramas de actividad económica. Entonces, tenerlo global 10% difícil, pero poner una diferenciación, estudiar en qué ramas debería ser, de cuál porcentaje, también es complejo. Entonces, eso es un primer obstáculo de cómo calibrar de cuál porcentaje debería tener esta cuota. El segundo, como en otras políticas también, existe el riesgo de que los beneficiados de esta política podrían terminar desplazando a otros trabajadores ya bajo contrato de mayor experiencia y mejores remuneraciones, lo que, bueno, claramente no se condice con los objetivos buscados. Entonces, eso podría pasar en el caso de esta figura claramente. El tercero es que algo particular, la condición de ausencia de experiencia laboral previa, es algo que paradójicamente desaparece con la incorporación exitosa de los jóvenes al mercado laboral. Entonces habría que tomar otra decisión. Si estos que una vez ingresan por esta fórmula son, digamos, válidos, clasificados de esta forma para siempre, aunque ya lleven después 3 años en el mismo empleo,
o de alguna forma habría que descontarlos de la contabilidad y incorporar a otros nuevos, y ojalá, obviamente, que cuando eso pase no desplacen los que ya llevan 3 años dentro de la empresa. Pero la no experiencia en ese sentido no es una condición permanente, sino es una condición transitoria que justamente se busca superar con este tipo de políticas. Y el cuarto es que la experiencia laboral previa, o sea, la ausencia de experiencia laboral previa, operativamente pensamos que solo se puede aplicar a situaciones de empleo asalariado formal. Por lo tanto, puede haber trabajadores informales o trabajadores por cuenta propia, asalariados informales o por cuenta propia, que pueden ser incorporados a esta cuota, a pesar de que su problema en realidad no es la ausencia de experiencia previa, sino que tienen una experiencia que quizás en muchos casos puede ser una mala experiencia, una experiencia precaria, pero es una figura levemente distinta. Eso en sí quizás no es malo contribuir a la formalización de empleo de esas personas, pero hay que pensar bien que igual difiere un poco de las motivaciones de esta propuesta legal. Entonces, en resumen, pensamos que para lograr los propósitos que se plantean, probablemente habría otras soluciones más indicadas que apuntarían a seguir mejorando la coordinación entre las políticas de empleo y de formación profesional, donde ya hay avances importantes en Chile. Se podría pensar en el desarrollo justamente de una Estrategia Nacional de Empleo Juvenil o en la Política Nacional de Empleo en consulta tripartita con el liderazgo del Ministerio de Trabajo, por supuesto, y en coordinación con las otras instituciones gubernamentales que pueden contribuir directa o indirectamente en el desempeño del mercado de trabajo. Eso sería mi planteo inicial. Obviamente estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas, presidente, y les haré llegar mañana, una vez en escrita, una breve minuta con el contenido de lo que acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Reineque. Vamos a abrir la palabra para preguntas o comentarios al señor Reineque, especialista en políticas de empleo de la OIT, la Oficina para el Cono Sur y América Latina, con sede en Santiago. La diputada Sandón. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer la exposición. Entre todos decidimos que era importante saber la opinión de la OIT porque está como mencionada en el proyecto. Y para los entendidos en la materia sabían que la OIT tenía una mirada distinta y estaba un poco descontextualizada lo que aparecía en el proyecto. Entonces, porque uno al mirarlo, esta rigidez, ¿no? Todo lo que él dijo tiene, al menos a mí me hace mucho sentido. Esto entre los 18 y los 28, entonces, ¿qué pasa cuando cumple 29? Se tiene que entrar otro, sale uno con más experiencia. El entrar sin experiencia al poco tiempo, a los años, uno ya pasa a ser con experiencia, toma otra categoría. O sea, la verdad que tiene muy buenas intenciones el proyecto, pero yo creo que lo que expone al final de su exposición el representante de la OIT, juntamente lo que tenemos que tal vez luchar, que es por una política pública que sea tripartita en el fondo, donde efectivamente desde el gobierno se incentiven ciertas circunstancias para que efectivamente los jóvenes puedan ingresar con mayor facilidad al sistema laboral. Entonces, yo quiero agradecerlo porque a mí me deja al menos muy claro la posición o reafirma tal vez lo que hemos comentado algunos de nosotros, que si bien el objetivo del proyecto es muy loable y todo lo compartimos, pero yo creo que al final es poco práctico. Entonces, no sé si me equivoco, yo tengo esa es la sensación, no sé qué opinan los demás diputados, pero en estos 4 puntos donde se nos señala gráficamente que hay otros caminos y que esto al final te puede jugar incluso hasta en contra. Así que agradecer la explicación que nos ha dado y por favor no deje de mandarnos el documento que nos ha comprometido, porque no es fácil dar estas explicaciones, porque es como si uno estuviera en contra del trabajo, de la inserción del trabajo laboral. Muy por el contrario, lo importante es buscar el camino adecuado
el más eficiente, el que realmente tenga fruto, y claramente yo me imagino que la OIT tiene una experiencia internacional suficientemente vasta como para solventar y avalar todo lo que nos ha dicho. Así que muchas gracias al presidente. Tiene que prenderlo. Sí, en la misma línea de la diputada Sandón. Sí. Bueno, agradecer la exposición. Él nos señala de forma clara que, más allá de la intención, ¿cierto? Él señala que es difícil determinar la cuota en forma genérica, que no hay experiencia comparada, pero a su parecer, porque todos pensamos que este proyecto gira en el buen sentido de permitir la contratación mayoritaria de una edad determinada de trabajadores, ¿cierto? Entonces, no me quedó claro cuál es la posición de la OIT como política pública, cuál es la recomendación que hace la OIT a través de él en materia de incentivo a la contratación de jóvenes. No me quedó claro si lo que proponía es mayor subsidio a empleo joven u otra política que mire en ese sentido. Eso, presidente. Gracias al diputado Ulloa. Estamos juntando varias preguntas para después las pueda contestar todas juntas. Diputado Santana. Sí, muy breve, presidente, en línea de lo que decía el diputado y saludando también la presentación de la OIT. El comentario que se hace es similar al que nos entregó el gobierno cuando estuvo acá el subsecretario, en orden a que existen algunas observaciones con la iniciativa, pero que se reconoce que existe un problema respecto a la contratación de jóvenes sin experiencia previa. Y en ese sentido a mí me parece que es relevante señalar que dentro de los países de la OCDE, con quienes nosotros acostumbramos a medirnos, nuestro país tiene particularmente un desempleo juvenil alto, 25% según las cifras que nosotros hemos recogido, 1 de cada 4 jóvenes tiene este problema de desempleo, y en la misma línea de lo que decía el diputado Ulloa, interesante saber, dado que el gobierno también manifestó su voluntad de hacer algo respecto a este tema, bueno, ¿cuál es finalmente el planteamiento que hace la OIT respecto a esto? En el entendido de que se reconoce que hay una problemática, particularmente en nuestro país, con el tema de la contratación de jóvenes. Gracias. Diputada Chicardini, después... Sí, la verdad es que quería hacer una pregunta más bien procedimental. ¿Hay plazo o hoy día se termina el plazo de expositores? ¿Se vota hoy día la idea de legislar? Es que, ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque ya, de acuerdo a los invitados que han expuesto, tengo mis dudas con respecto a la legislación comparada. Y si es que es posible, si es que no hay espacio para que venga a exponer la BCN, que podamos pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos haga justamente un informe de legislación comparada con respecto a la inserción laboral de jóvenes. Ya no vamos a votarla en general, justamente tenemos que ver cuál es la mejor salida a ello, pero hoy día no vamos a votar en general, así que podría haber plazo para otras cosas también. ¿Sí? Ya se envió, se ofició a la BCN contestó y ya está en el WhatsApp de la comisión el informe de la BCN. Diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, preguntarle al expositor, porque yo no tengo claridad, no sé si el resto de los diputados sí, este corte de 18 a 28 años. Bueno, yo entiendo 18 porque todavía en nuestro país 18 ya es mayor de edad. Algunos pretenden que sea 14, pero hoy día es 18. Pero el corte de 28 años, en el resto de los países que él hizo mención, es más o menos la misma edad, porque 28 años ya somos, o sea, son un poquito adultos, no son jóvenes. Por lo tanto, eso quería consultar por su intermedio, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo tengo una final. Naturalmente que la OIT como organismo internacional no puede referirse si el proyecto es bueno o malo, tiene que guardar cierta distancia respecto a ello, pero ha evaluado 4 riesgos que tiene el proyecto. Sin embargo, al principio señalaba el especialista que es frecuente en algunos países poder tener sí cuotas de aprendices. Por lo tanto, a mí me gustaría poder preguntarle en qué casos eso funciona, cuáles son las condiciones, porque eso puede derivar el proyecto hacia allá en lo que tiene que ver con cuotas. Esos son el conjunto de preguntas que han hecho varios de los diputados y diputadas. Señor Reineque, tiene la palabra. Perfecto, presidente. Por su intermedio, un gusto tratar de dar respuestas a estas consultas adicionales.
en realidad Chile no es una excepción, ¿no? En toda América Latina la tasa de desocupación juvenil es entre 2 y 5 veces más alta que la de los adultos. Los países que son la excepción a esa regla serían algunos países europeos como Austria, Alemania, que en general se caracterizan por tener muy bien enraizado el sistema de formación dual. En el contexto chileno, como decía, lamentablemente la bala mágica no existe, pero sí estamos de acuerdo con la aplicación de subsidios. Pensamos que aunque muchas veces es difícil evaluar con precisión su impacto, eso es lo que concluye, por ejemplo, la evaluación de la DIPRES del año 2018 sobre el subsidio al empleo joven. Es difícil evaluar porque no existe el contrafactual cuando es un sistema, digamos, un sistema tan grande. Pero como yo decía, aún así habría un efecto marginal en la creación neta de empleo. Aún así se pueden justificar por hacer esta función de si tengo una fila de personas que buscan empleo, ayudo a algunos que están detrás en la fila y que quizás no les tocaría nunca o solo después de mucho tiempo, y les doy una ventaja, los pongo más adelante en la fila. Y los que no tendrían mayores problemas que están delante, yo pago el precio de que esas personas tienen que esperar un poquito más. De alguna forma equilibro las desventajas y las ventajas de los que están buscando empleo. Entonces eso tiene justificación, eso me parece que en Chile se está haciendo bien, similar a lo que hacen otros países al respecto. Cuando hablaba al final de la opción de tratar de mejorar aún más la coordinación, de pensar quizás en la formulación de un documento de política nacional, estoy pensando, por ejemplo, en que el funcionamiento del ciclo de diseño, aplicación, monitoreo, evaluación y rediseño o aprendizaje de las lecciones, ¿no? Para asegurar que realmente los que uno ve que mejor funcionan sean los que se les asignen más recursos y sean aplicados más masivamente, y los programas que por algún motivo no dan los resultados o uno ve que hay algún problema ya intrínseco en su funcionamiento, darlo de baja y poder entonces reasignar esos recursos, ¿no? Es un poco la lógica. Respecto de la pregunta de la edad, en realidad hay distintas definiciones de edad. Obviamente, mientras más uno avanza, o sea, hay países que definen de 15 a 24, siempre con esa excepción que los de menos de 18, obviamente, normalmente no son plenamente sujetos a esas medidas porque uno quisiera que terminen su educación primero. Entonces viene, pero termina ese rango a los 24, a los 28, 29, y mientras más alto uno llega, obviamente más similares empiezan a ser estadísticamente del resto de los adultos. Pero no hay una regla mágica, tiene que ser 25, 28, 29, está bien, digamos, de definirlo tal como se está haciendo en Chile. Y respecto de los programas de aprendizaje y las cuotas que ahí se aplican, ahí la verdad es que yo preferiría responder con precisión más que con rapidez, y entonces puedo mejor tener un poquito más de profundidad, incluso quizás consultar con algunos colegas en la sede también y darle una respuesta por escrito para no equivocarme o carecer de precisión en la respuesta. Ok, muchas gracias al señor Gerard Roineque, especialista en políticas de empleo de la OIT, por su exposición, por la respuesta a las preguntas que le han hecho los señores y señoras diputadas, y también por su paciencia, porque esta fue una sesión que fue interrumpida. Así que muchas gracias. Vamos a tener especial consideración lo que usted nos ha señalado, muy útil para el resto del proceso legislativo. Así que reciba un saludo aquí desde Valparaíso. Gracias a usted. Sí, muy bien, gracias. Bueno, este proyecto acaba de llegar, la información de la biblioteca, lo podemos estudiar para poder seguirlo en la próxima sesión.
vamos al segundo punto de tabla, que es... sí, adelante. Invitamos a todos los que se nos dijeron, los que vinieron, los que no... Sí. Hubo empleadores, el único que habló creo que fue con APYME. Llegó la conferencia, la convergencia de pymes, pero se desconectó en el intertanto de la votación particular que tuvimos la semana pasada. ¿No? Todos fueron invitados. Lo que pasa, presidente, es que escuchando muy bien al diputado Santana, efectivamente nosotros tenemos un problema de escasa empleabilidad joven. Sí, ese es el tema. Y hoy día buscamos un remedio, ¿cierto? No, estamos hablando del primer... Sí, todavía estamos en el primero. Y buscamos un remedio a esa situación, ¿cierto? Ahora, la situación que ha tenido históricamente este país, independiente de los gobiernos, ha sido lo que se llama el subsidio al empleo joven, ¿cierto? CENS, ¿cierto? Eso es lo que hay. Algo esbozó el director del CENS la semana pasada por Zoom, ¿cierto? Dijo, pero si vamos a pasar a una política distinta, ¿por qué no evaluamos por qué no evaluamos la política permanente que ha tenido? Porque parece que no ha dado resultado. Porque la semana pasada nos decía que él mismo nos decía que el subsidio es de poca entidad, de poca envergadura, parece, que no es muy atractivo, y al mismo tiempo está supeditado al 40% del registro social de hogares. Por tanto, ¿por qué no? Mi pregunta es la siguiente, o mi observación más que nada, en realidad. ¿Por qué no evaluamos el subsidio al empleo joven para pasar una política que tienda a lo que dice el diputado Santana? Si en el fondo yo creo que todos coincidimos en que estamos al debe en materia de contratación de jóvenes. No sé si le... Diputado Santana. Sí, un comentario muy breve también. Claro, el expositor señaló, se me ocurrió lo mismo, acerca de esta política de subsidios que hoy día en Chile efectivamente existe. Yo se lo mencioné al subsecretario cuando él estuvo acá, de hecho, al subsecretario Bocardo, acerca de estos subsidios que además tienen que ver con el ingreso que tienen los trabajadores, que eventualmente van a tener los trabajadores, que además calza con el promedio de remuneraciones que hay en Chile, no solamente para los jóvenes, sino que para una masa importante de trabajadores, ¿no? Algunas de esas cifras se han dado en esta comisión. Y creo que hay variantes que el expositor no consideró, porque yo igual en alguna oportunidad mencioné acá que, por ejemplo, esto se genera, la gran cantidad de profesionales en nuestro país, entre otras cosas por la desregulación que también tiene el mercado de las instituciones de educación superior, que desde un momento hasta la fecha consideraron el acceso de una cantidad importante, miles de estudiantes a lo largo de todo Chile, en carreras cuyo futuro laboral, cuya inserción laboral futura, nunca y jamás estuvo no solamente garantizada, sino que no estuvo estudiada ni proyectada. Entonces a mí me parece que hay aspectos como ese, o como el hecho de que nuestra población es una población mayoritariamente también adulta, que además tiende a un envejecimiento muy rápido. Eso además lo dicen todas las proyecciones para nuestro país. Hay un tema etario también que va a repercutir en el impedimento que van a tener también estos trabajadores o profesionales jóvenes a la hora de ingresar al mercado laboral. Entonces me parece que esas características que tiene nuestro país desde el punto de vista de la gran cantidad de profesionales, una población envejecida, son aspectos que igual hay que considerar. Y yo vuelvo a repetir esto ya más que nada desde una visión política. Lo que se ha hecho ahora y que es lo que se está proponiendo por parte del especialista en nuestro país, eso está fracasado. Eso no ha funcionado. Entonces a mí me parece que es importante también revisar un poco lo que dice el diputado en orden a cuál es el diagnóstico que se hace de esta política pública que se lleva adelante a través del CENSE. Este es un problema real. Uno cuando está en los territorios, a mí todas las semanas prácticamente me comentan de este proyecto. Me dicen qué pasa con el proyecto de los jóvenes sin experiencia. Porque yo creo que es un problema que las familias además viven de forma permanente. No solamente el joven el afectado, que además tiene que trabajar en cosas para las cuales no estudió, pero la familia se siente de alguna forma vulnerada porque hay inversión, hay trabajo, hay recursos, hay esfuerzo puesto detrás de esa formación. Entonces, me parece importante, presidente, el que se pueda a lo mejor también incorporar un par de invitados más para la revisión de este proyecto.
Muy bien, vamos a seguir la próxima sesión con esto. Si alguien tiene sugerencia invitado, lo invitamos. No vamos a apurar lo que no está maduro, pero también está el informe de la biblioteca. Pero también está el informe de la biblioteca. Decir que el Ejecutivo está presente en esta discusión también. Acordamos con la ministra del Trabajo que siempre está el Ejecutivo, está el asesor, don Salvador Orozco, acaba de estar acompañándonos todas las veces que no pueda estar la ministra sentada en la mesa. Así que le agradecemos su presencia, porque aquí también hay información que nos tiene que ayudar el Ejecutivo. Aquí se ha puesto un tema que no estaba puesto en la agenda, y nosotros lo hemos ido poniendo, que es el empleo juvenil. A partir de este proyecto que ha generado distintas opiniones, yo creo que usemos este proyecto para seguir la discusión y para ver cuál es la mejor política. A mí me queda claro que en aprendices las cuotas sí han funcionado en otros lados. No sabemos en qué magnitud, quedó el especialista de la OIT de enviarnos la información más precisa, pero el resto de las materias parecieran no ser por el lado de las cuotas, pero al menos en materia de aprendices parece que sí ha sido. Quiero que alcancemos a mirar el otro proyecto, por eso no sé si hay alguna urgencia de palabra en este tema para cerrar. Diga, dele. Pero si solamente pedirle que de verdad la biblioteca venga a exponer los informes, porque uno habla de Latinoamérica y la otra es con países europeos, y está súper interesante. Muy bien, le vamos a pedir. Sí. Le vamos a pedir a la biblioteca que venga a la próxima sesión. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Nuevamente le agradecemos al especialista de la OIT. Vamos ahora sí que vamos al segundo proyecto. Aprobamos la semana pasada en general el proyecto que interpreta el Código de Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín número 14685-13. Lo aprobamos en general con un compromiso que habíamos tomado todos de hacer indicaciones que acotaran y que precisaran cuál era el alcance, ¿no? Porque tal como estaba redactado, primero nos llevaba al artículo 160 completo, con un conjunto de normas que no parecían del todo razonables. A partir de eso, algunos diputados y diputadas han hecho algunas indicaciones, algunas de ellas han tenido conversaciones previas entre nosotros, otras no. Entonces, señor secretario, no sé si tenemos algún... Presidente, sí. La Secretaría había hecho un comparado, pero con la indicación que había llegado hasta el momento en que se confeccionó. Posteriormente llegaron durante la sesión 2 indicaciones más que no están en el comparado, pero que se pueden proyectar en la pantalla. La indicación que tiene usted a la vista es la que está primitivamente es del señor Ulloa. No, es el comparado viejo, por así decirlo. ¿Cuál es el comparado nuevo? Está el comparado nuevo. El comparado nuevo no le he sacado copia. Están todas las indicaciones ahí. Están en la pantalla las indicaciones. Bien, vamos viendo. No está dicho en ninguna de las indicaciones, pero se entiende que con la aprobación de esta vamos a suprimir el texto original, pero eso lo votamos al final. Entonces, ¿están puestas en orden? Sí, están puestas en orden. Muy bien, vamos viendo una a una las indicaciones. La primera es de... Diputado Giordano, cuéntenos sobre esta indicación. Perfecto, presidente. Gracias por su intermedio. Básicamente, lo que intentamos hacer nosotros fue recoger el tenor completo de la discusión que tuvimos en la última sesión de comisión, donde se expusieron ciertos antecedentes que decían preocupación, ¿no? Primero, por un lado, con la idea matriz del proyecto, que busca reinterpretar el Código del Trabajo en este caso, precisamente para dar más garantías de la utilización del fuero laboral y que este no sea tergiversado, como pudimos ver en distintas circunstancias, para amedrentar el ejercicio de la libertad sindical y lo que significa además el mandato que el sindicato le otorga a los dirigentes en representación de sus afiliados y afiliadas. Pero también, por otro lado, estaba la legítima preocupación de que este fuero pudiera interpretarse como una suerte de indemnidad absoluta frente a otros hechos que podían incluso ser calificados como delictivos. Entonces, finalmente llegamos a la convicción de que no era plausible realizar una interpretación sencilla porque era demasiado volátil para hacerse cargo de todos estos argumentos y sobre todo también atendía a la exposición del dirigente del SIL de Walmart, de don Juan Moreno,
Por lo tanto, nos parecía pertinente entonces una modificación del artículo 174 del Código del Trabajo. No sé si leo la indicación, presidente. Básicamente es insertar un inciso, un nuevo inciso segundo que dice así: en el caso del fuero laboral dispuesto en los artículos 243, 274 y 283 del Código del Trabajo, y son básicamente todos los fueros sindicales de distintos tipos de organizaciones, la autorización del tribunal no podrá concederse cuando los hechos en los que se funde la solicitud consisten en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales, que era un poco lo que nos pedían las organizaciones sindicales, sobre todo en protección a la libertad de opinión, que había sido causal, por ejemplo, de la demanda de desafuero de don Juan Moreno. Y por el contrario, nos pareció que también, y eso fue un caso que yo mismo expuse, ¿no?, en lo particular de mi experiencia, que tenía que ver con la utilización de demandas de desafuero y otro tipo de iniciativas judiciales, también para amedrentar el ejercicio de la libertad sindical, nos pareció que también había que agregar en el artículo 289 del Código del Trabajo, que es el que enumera las prácticas antisindicales, que se incluya también dentro de esas prácticas antisindicales, en el literal J, nuevo literal J, solicitar el desafuero de un dirigente sindical con abuso de derecho. Sobre, además, para que eso quede claro, lo que pedimos es que cuando se presenten demandas con solicitud de desafuero, en el caso que sean rechazadas, el tribunal deba pronunciarse de oficio si había motivo plausible para litigar, o si derechamente existió abuso de derecho. Y ahí, en el fondo, en los dispositivos tenemos algunas argumentaciones, algunos ejemplos. Dice entonces: de oficio el tribunal, tras rechazar la solicitud, se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, que es el que acabamos de analizar, ponderando la existencia de motivos plausibles para litigar y la concurrencia de otros aspectos que signifiquen un desestímulo de la actividad sindical, como la verificación de solicitudes reiteradas de desafuero sindical, que es lo que conversamos acá en comisión, que han sido rechazadas previamente, o que el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamente en hechos que se enmarcan en el ejercicio de las funciones sindicales. Al mencionar que las solicitudes de desafuero no serían procedentes cuando se trate de acciones derivadas de la actividad sindical o de las finalidades de los sindicatos, estamos, por cierto, dejando fuera todas las legítimas aprehensiones respecto, por ejemplo, a un dirigente sindical que podría cometer, qué sé yo, acoso sexual dentro del espacio laboral o fuera del espacio laboral y que tuviese algún... Entonces, todos los ilícitos y cualquier hecho delictual quedan totalmente sacados de la discusión. Solo una pregunta técnica legislativa. En el caso de la primera indicación, en el caso del fuero laboral dispuesto en los artículos, la autorización del tribunal, ¿no tiene que mencionarse que la autorización de desafuero del tribunal? Claro, el 164 parte en su primer inciso hablando del desafuero. Listo, ok. Se ofrece la palabra, diputado Durán. Presidente, tengo la siguiente consulta, independiente de lo que se planteó aquí por el diputado en su indicación, y sin entrar al fondo y hablar de la forma. Este proyecto tiene que ver con interpretar el artículo 243 del Código del Trabajo. Entonces, a mí me cabe la duda, y que por favor me gustaría que esto se zanjara, pero correctamente, si cualquier otra modificación a otro artículo ya es materia de otro proyecto de ley, porque este proyecto nos llama a interpretar, según lo que se propuso por los autores, el artículo 243, y las indicaciones debieran ser sobre esa materia. Entonces, si vamos a, insisto, a ver otros artículos, debieran ser materia de otro proyecto de ley, para que eso se zanje, porque a mi juicio estaríamos cometiendo un error. A mí me parece que respecto al fondo, toca el mismo fondo, pero vamos a la cosa reglamentaria, señor secretario. Me pasa el valor. Está bien. Una buena paz. Presidente, la Secretaría estima que corresponde a la idea matriz del proyecto original, don Eduardo. El proyecto original trata del fuero laboral. Y el fuero laboral está extendido en varios artículos del Código del Trabajo. En consecuencia, siendo las indicaciones también atinentes al fuero laboral, son perfectamente admisibles. Muy bien. Está resuelto el tema formal. Gracias a la Secretaría. Diputado Cuello. Sobre el fondo...
vamos sobre el fondo en las dos indicaciones que nos ha propuesto el diputado Giordano. Adelante. A pesar de que yo presenté una indicación que es bastante más acotada, asumo también la indicación del diputado Giordano en el sentido que, a mi modo de ver, cumple a cabalidad con el espíritu de lo que habíamos conversado en sesiones pasadas respecto a esta misma materia. En el sentido de que con esta norma, es decir, actos o conductas propias de la actividad sindical o de la finalidad de las organizaciones sindicales, quedan excluidas todo otro tipo de normas por las cuales los dirigentes sindicales han sido perseguidos generalmente y que pueden haber sido pedidos sus respectivos desafueros, abusando de la norma que permite la solicitud, en el sentido de que la semana pasada, por ejemplo, el dirigente que nos habló señalaba, inclusive nos mostró la demanda, ¿cierto?, que era un desafuero producto fundamentalmente de la aplicación del 160 número 1, letra 4, la letra D, que dice relación con la injuria. ¿Cierto? Hay una indicación exactamente suya mía respecto a ese sí, punto específico. solamente con la injuria. Sí. Ahora, esta es más amplia, esta es más amplia, y efectivamente se refiere a dejar claro que la solicitud de desafuero solo podrá concederse, ¿cierto?, en los casos en que medien las obligaciones propias del contrato y no conductas que supongan el ejercicio legítimo de la actividad sindical. Y me parece que precisa bastante el punto, en ese sentido. Porque finalmente me parecía que ese es el espíritu que recogía la moción presidente, la moción parlamentaria, en el sentido de delimitar cuáles son los actos que son susceptibles de reproche por parte del empleador. Y había un mal uso de parte de la solicitud de desafuero, y por tanto me parece que esta indicación deja claro y delimita bastante bien los actos propios de la actividad sindical con los actos propios como trabajador. Eso de partida. Sí, solo señalar que no son incompatibles las dos indicaciones. Okay. Estamos revisando esta primero, Okay. después la otra. Sí, ok. Diputado Sondón. Sí, qué bueno esa aclaración también, porque es importante después que entre todos, porque pareciera que vamos todos más o menos en el mismo camino, ¿no? Me parece, bueno, lo que hemos visto de nuestros asesores, justamente la primera nos parece muy bien, y en la última solo, en la última frase cuando dice rechazar previamente o que el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamente en hechos que se enmarcan. Nosotros proponemos, no sé, y también se le dijo al diputado, por su intermedio al diputado Giordano, se enmarcan legalmente en el ejercicio de las funciones sindicales. No sé si estaría de acuerdo en poner esa palabra legalmente. Aquí al final. ¿Dónde dice enmarcan? En la última línea. Porque se enmarcan en qué, o sea, en el ejercicio, no, porque en el fondo estamos hablando. Sí. Se enmarca legalmente en el ejercicio de las funciones legales, en el fondo. ¿Sí? En el fondo le da el marco justamente. La pusiste. Por lo... Y no legal, por eso yo considero que tiene, o sea. Sí, presidente. Es que hay una ley detrás. Estoy viendo la palabra hace un rato, desde telemáticamente. Disculpe, diputada, disculpe, no habíamos mirado para allá. Diputado Orsini, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería hacer un punto de reglamento. Pasa que la citación que nos enviaron para citarnos a la sesión de hoy no señala que estamos citados para votar. Habla de iniciar el estudio. Y entiendo que la citación tiene que ser explícita cuando está citada para votar, y quiero desde ya manifestar que no doy la unanimidad para que se pueda votar y cambiar la citación. Eso. ¿Me permite, presidente? Vamos a preguntarle al señor que sabe del reglamento. Señor secretario. La citación hoy día, diputada, está para iniciar la discusión particular del proyecto. Eso significa de que se comienza la discusión de las indicaciones al proyecto, y si no hay indicaciones se votan. Ahora, si hay indicaciones, basta con que un diputado pida el cierre del debate para proceder a su votación. En consecuencia, no es necesario, y el reglamento no lo dice así,
señalar que se cita para votar, salvo que ese sea el último día de una urgencia, en que la comisión está obligada a votar un proyecto. Y ahí sí se cita que es para votar. Muy bien. Esa es la respuesta de quien sabe el reglamento. Bien, seguimos en esta materia. Hay un requerimiento de la diputada Sandón respecto a la segunda indicación, no respecto a la primera del diputado Giordano. Entiendo que la primera genera acuerdo, lo vamos a votar, pero genera el acuerdo. Diputado. Sí, no, a mí en realidad lo que me interesa señalar en esto, porque ya me lo habían preguntado antes con la palabra lícito, me parecía que igualmente existía una diferencia en la técnica legislativa que es importante, ¿no? Y acá yo quiero hacer mención a la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, por supuesto, del año 2018, que en su párrafo 224 señala que los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones en actos de protesta que consistan en acciones de carácter delictivo. Por lo tanto, teniendo en consideración que el artículo 289 es una disposición que protege la libertad sindical, me parece que es redundante toda vez que las situaciones ilícitas quedan fuera, ¿no?, del marco de protección del artículo. Pero además, y esto es lo importante que quiero señalar porque no quiero que se entienda como un mero capricho, ¿no? La verdad que además, conforme a las mismas ideas que plantea la OIT, advierte en el párrafo 93 de la recopilación que estas decisiones previenen vincular sin más a los sindicatos con movimientos subversivos porque tienen un efecto estigmatizante, ¿no? Entonces, me parece que esa situación, ese enunciado, se extrapola un poco a esta discusión en la medida que al nosotros incorporar dentro de la técnica legislativa esta mención, ¿no?, como a la legalidad, estamos de una u otra manera estigmatizando el legítimo ejercicio de la libertad sindical, que es algo que se ha hecho antes, ¿no?, en el Código del Trabajo, pero me parece que a estas alturas, además entendiendo la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado de Chile por convenios que son ratificados internacionalmente, que nuestro país ha suscrito, de proteger la libertad sindical en estos marcos, me parece que en el fondo es una redundancia que puede tender a la estigmatización. Muy bien, todo esto está quedando en la historia de la ley también, Diputada Sandón. Presidente, pero a los empleadores también se les pide, se les exige también trabajar de acuerdo al marco de la ley también, y no por eso van a ser estigmatizados. Entonces, por eso me parece que la palabra legalmente podría perfectamente ir ahí, más allá que se puede considerar que una redundancia, pero no sé, hay que al criterio de los demás diputados, pero es lo mismo que se le exige también a los empleadores, que también trabajen en el marco de la legalidad. Muy bien, diputado Ulloa, y dos palabras más y votamos entonces, porque... Sí, esta vamos a la otra, que estas dos son iguales. Recogiendo lo que dice la diputada Sandón, generalmente yo creo que no obsta nada, se le puede poner en el ejercicio legítimo las funciones sindicales. ¿Cómo? En el ejercicio legítimo, porque se habla del ejercicio legal, ¿cierto? ¿Me entiendes? Legítimo. Se tiende a decir el correcto ejercicio, el ejercicio legítimo de determinadas funciones, se puede agregar la palabra legítimo que le otorga un marco, ¿cierto, diputada? Un marco de legalidad. ¿Legítimo? La indicación de... Ok, sí, ya. Bien, diputado Ulloa. Bien, diputado Ulloa. Bien. El ejercicio legítimo. ¿Por qué, presidente, perdón? En la primera hace relación con una indicación que también usted presentó. ¿No sería bueno como que las que son de igual o similar? O sea, mostramos todas las indicaciones antes de votarlas. Ya, vamos a la siguiente. Que no son ninguna, son... No, pero el mismo... no hay problema. Vamos a la siguiente. Es la suya. En esta pareciera haber acuerdo con la palabra legítimo. ¿Estamos? Es la suya, vaya. ¿Y dónde está? No, ¿La puede mostrar en pantalla? La puede mostrar en pantalla la indicación del señor Durraga. Pasó. ¿Acaso se perdió la indicación? No está. Explíquela.
A ver, básicamente aquí lo que se señala que acotar el desafuero en lo que respecta a la letra B, que es la injuria, que en lo que respecta a la letra B, para poder desaforar a un dirigente por injuria, tiene que haber un fallo condenatorio en la materia. Ese es el punto. En vez de hacerlo en paralelo, y que muchas veces lo que sucede es que el empleador busca por la vía de la justicia laboral hacer la prueba para la justicia penal, lo que se busca aquí es que sea secuencial, y estando un fallo a firme, se puede iniciar el desafuero en materia de injuria. Y solo en materia de injuria, el resto de las letras de la 160 no la tomamos en cuenta. Eso es. ¿Echa la explicación? ¿Alguna palabra? ¿No? ¿Los plazos de? Que creo entender que un empleador, ¿cierto?, recibe un hecho que puede revestir para él el carácter de injuria, ¿cierto? Tiene un plazo desde el punto de vista laboral para ejercer la acción de despido, ¿cierto? ¿Cierto? Que eso, sí, claro, pues tiene que, la de 160 tiene que ejercerla de inmediato, si no opera el perdón de la causal. O sea, tiene que hacerlo, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. Señor del Río, díganos ¿Sí? desde... No. Caso. No, pero desde el punto de vista jurisprudencial, la del 160, el empleador tiene que aplicarla de inmediato. Eso es lo que dice uniformemente la jurisprudencia. Claro, pero el de inmediato ahora se entiende, con esta explicación, inmediatamente después de la condena. Eso es lo que marca el inicio del plazo. Ya, eso es lo que estaba pensando. Sí. O sea, Sí. esperar Exactamente. la resolución del Tribunal de Garantía respecto a la injuria. Tribunal oral, sí. ¿Cierto? Sí. Para recién ahí interponer la acción de desafuero laboral, ¿cierto? Eso es lo que estás planteando. Exactamente. Ok. Solo en el caso de injuria. Sí, por eso lo estaba... Sí. Pongamos votación las tres. Muy bien. ¿Alguien quiere votación separada o la votamos las tres juntas? No Bien. son incompatibles, por eso pueden votarse juntas. Pero la última, ¿cómo va a quedar al final? Don Fra. Que no haya agresiones, que no haya agresiones aquí. Todos están de acuerdo con lo que yo. La palabra legalmente, finalmente. No, legítima. Ya. Muy bien. En votación. Señora Sicardini, señor Cuello, señor Durán, señor Giordano, A favor. señor Ibáñez, señor Ladé, señor Leal, A favor. señor Orsini, A favor. perdón, señora doña Maite, usted está en el auto, ¿no es cierto? Está en el auto. No, lamentablemente no le puedo tomar votación, señora Orsini, porque no pueden votar desde el auto y tampoco se les tiene presente, para que tú lo sepas. Lo siento, señora doña Maite, no le puedo tomar votación y no la puedo tener como presente en la sesión. Pero perdona, si está en la casa, sí, si está en el auto, ¿no? En el auto no. Antes no estaba en el auto, estaba en la oficina, ahora estoy en el auto. Entonces no puedo tomar votación, puede estar presente. No, si eso lo comité. No. Señor Sandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, presidente. A favor. Por la misma votación suprimimos el artículo original, ¿no? ¿Les parece? No, a favor, no se entiende. ¿Se entiende así? Ok. No a favor, ninguno en contra, ninguna. Aprobado las 3 indicaciones, presidente. Muy bien. Diputado Durán. Bueno, quiero decir lo que transparentemente que a don Francisco nos sugiere, yo lo transmito aquí a la comisión, que se tome el acuerdo, se haga, que se le cambie el nombre al proyecto, porque originalmente el proyecto es una interpretación de la ley.
una ley interpretativa. Entonces lo que estamos haciendo son otras cosas distintas a lo del proyecto, entonces habría que modificar el nombre del proyecto de ley. Sí, le podemos colocar, modifica diversos cuerpos legales en el Código del Trabajo. Muy bien. Muy bien, nos falta entonces determinar el diputado o diputada informante. Le corresponde al señor Durán. Muy bien. Solo si le cambian el nombre, presidente. Bueno, agradecerle a todos, pero además agradecer la buena disposición para llegar a un acuerdo. Así que se levanta la sesión.